Hola, soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios. El día de hoy quiero platicarte de algo muy importante dentro de las funciones del almacén, que muchas veces pasamos por alto o no entendemos que existen métodos que nos pueden hacer más eficientes, y ahí estoy hablando de la recolección. Si nos ponemos a analizar o a repasar cuáles son las 4 funciones principales de los almacenes, recordemos que la primera función es recibir los bienes de una fuente. La otra es conservar o almacenar estos bienes hasta que son requeridos. La tercera función es recolectar los bienes cuando son requeridos, y sobre esta nos vamos a concentrar el día de hoy. Y por último, embarcar los bienes a un destino. Normalmente cuando vamos a un almacén logramos ver operaciones, es un área operativa. Muchas veces no entendemos lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces no es tan clara como en un área productiva en donde están las máquinas definidas lo que va a hacer. En un almacén no es tan claro hacerlo, entonces es importante entender cómo debería funcionar una recolección desde un punto de vista científico y ordenado. Primero tenemos que entender que hay diferentes niveles de recolección en el almacén. Hay 5 niveles específicamente. El primero es una recolección a nivel tarima, en donde yo simplemente voy a surtir tarimas completas, no voy a surtir ninguna otra presentación. La segunda presentación o el segundo nivel de recolección es una recolección de capas, es decir, la tarima está compuesta por diferentes capas de producto, y una recolección en capas es que surto capas completas. Otro también nivel de recolección es surtir por caja, es decir, esa capa la descompongo en cajas y empiezo a surtir por cajas. Otro nivel de recolección es por empaque, esta caja trae empaques y esos empaques tienen piezas individuales, que ese es el último nivel de recolección. Yo puedo en un almacén inclusive recolectar a nivel caja abierta. Todo esto ¿de qué va a depender? Va a depender del tipo de industria con la que estamos trabajando. No es lo mismo si estamos trabajando con una industria del retail, en donde habrá productos que se tengan que surtir a caja abierta, o que estamos trabajando a nivel industrial, donde a lo mejor surtimos simplemente a nivel tarima. Entonces tenemos que entender este contexto, es parte de lo que hacemos dentro de nuestros proyectos de consultoría, entender el contexto, diseñar junto con ustedes cuál sería el mejor método de trabajo de acuerdo a las características de la empresa, y con esto empezamos a entender la parte de la recolección. Pero también dentro de la recolección hay algunos principios que debemos entender para poderla hacer de forma óptima. Y el primero de ellos es aplicar la ley de Pareto, es decir, tenemos que remitirnos a nuestra clasificación ABC, en donde tendremos que tener el mayor esfuerzo en los productos A, posteriormente en los B, y a lo mejor un esfuerzo también adicional en los C, que van a ser los de menor valor, pero los de mayor volumen o cantidad de producto. Entonces tenemos que trabajar con esta clasificación ABC o con esta aplicación de la ley de Pareto. El segundo principio de recolección es utilizar una forma que sea una orden de recolección. Un error que hemos visto en nuestros proyectos es que muchas veces se utiliza la hoja de embarque como hoja de recolección en el almacén. Eso es un error, porque una hoja de embarque no necesariamente trae el orden óptimo para el almacenista, traerá una orden de entrega o una secuencia de entrega para un cliente, pero eso dentro del almacén no está optimizado. Tenemos que optimizar esa hoja de recolección de acuerdo al mejor layout, al recorrido más óptimo para el recolector, y que seamos más eficientes. Otro principio que tenemos que cuidar mucho es utilizar documentos de recolección ruteados, es decir, nuestra hoja de recolección o nuestra hoja de picking, como también se le conoce, tendrá que tener una ruta lógica y eficiente dentro del almacén. ¿Para qué? Para evitar dobles traslados, para evitar regresos a un mismo lugar, para pasar 2 veces por el mismo lugar, y esto simplemente nos va a hacer perder tiempo. Pero si tenemos una hoja de recolección o una hoja de picking bien ruteada, o bien de acuerdo al layout que tenemos, nos va a ser mucho más eficiente la operación. Tenemos que mantener un efectivo sistema de administración de ubicaciones, es decir, nuestro slotting tiene que ser muy eficiente, que si nos dice el sistema o nuestro registro dice que un producto está en determinada posición, que vayamos a esa posición y efectivamente esté ese producto ahí. Se pierde mucho tiempo y hay muchos errores después en el surtido cuando vamos a una ubicación y no está el material donde se supone debería estar. Entonces esto trastoca la operación, hay errores, hay retrabajos, se pierde tiempo, los embarques no salen y por lo tanto afectamos nuestro servicio al cliente. Entonces es importante que tengamos
un eficiente sistema de slotting donde sepamos exactamente dónde está cada material y que el registro indique lo que dice la realidad de dónde está nuestro producto. Otro tema bien importante, y a mí me gusta mucho esta parte, es la evitar contar. En los almacenes normalmente hay piezas muy pequeñas, tornillos, arandelas, productos a granel, que no necesariamente es tan fácil contar. Es decir, contar arandelas pues es muy complicado, contar tornillos. Entonces para eso tenemos que usar otros mecanismos, ya sea de consumo, es decir, si mi proveedor actualmente me surte bolsas a granel de 1000 piezas de empaque y producción las consume en múltiplos de 100, entonces en lugar de tener a mi gente contando en el almacén cada vez que se la pidan, pues mejor le hablo con compras y que ese proveedor me entregue en bolsas de 100 y ya tengo las unidades que requiero para el área de producción. Igualmente habrá arandelas o tornillería que no es tan eficiente contarlo y puedo remitirme a un peso y en lugar de contar piezas simplemente peso y me va a dar un peso equivalente. Puedo tener unidades equivalentes también, donde sabemos que cierta cantidad de piezas equivalen a esa medida y eso me va a evitar contar, que por lo tanto voy a ser más eficiente porque contar, además de causar errores, me va a quitar mucho tiempo y me va a pegar en la productividad y rentabilidad. También se requiere que una confirmación de recolección, es decir, que nuestro recolector, nuestra persona picking, que hace el picking, pueda confirmar que lo que está haciendo está bien y no tenga que volver a empezar para revisar errores. El último principio también que es muy importante en el tema de recolección es minimizar el papel. Cuando tenemos papel tenemos que leer, verificar, escribir, contar y volver a verificar, es decir, tenemos que hacer varios procesos mentales. Si utilizamos tecnología que ya está muy al alcance de la mano, ¿como cuál? Como código de barras, como sistemas de voz, como radiofrecuencia, vamos a ser mucho más eficiente al no tener que estar utilizando papel. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que utilizar la tecnología para minimizar el uso de papel y que estos procesos que tenga que hacer la persona a mano los haga una máquina y la persona se concentre en buscar el producto, surtirlo y posteriormente llevarlo al área de embarque. Esos son los principios básicos que requerimos para una función de recolección. También tenemos que entender que hay procedimientos básicos para la recolección, es decir, ¿cómo le vamos a decir a la gente que salga? La más común es la recolección discreta, en donde simplemente le damos a una persona una hoja de picking o una hoja de surtido y la persona lo surtirá de acuerdo a su conocimiento, sin un límite de tiempo, sin una secuencia de qué es lo que tiene que surtir. Esta es la más usada, pero no es la única. Está la recolección por zona, la recolección por lote y la recolección por onda. Cada una tiene sus propias características. La descripción de cada una de ellas te la voy a dejar en nuestro blog, en una descripción, en un documento donde viene a detalle cada una de ellas en qué consiste. Tenemos que analizar nuestra operación, tenemos que entender el contexto de nuestra empresa para poder decidir y definir cuál de estos métodos es el mejor o necesitamos la mezcla de alguno de estos métodos. Es parte de lo que hacemos como consultores, ayudamos a definir cuál es el mejor método de trabajo y el método más optimizado para los almacenes, en este caso que es una de las áreas que manejamos, y que sea un almacén eficiente, en este caso, para los sistemas de recolección. Te voy a dejar una liga en nuestra descripción del proyecto en donde vas a poder entrar a nuestro blog, bajar este material, obviamente leer todo esto que hemos estado platicando ahorita de una manera detallada, con más datos, con más información, que lo puedes dejar como parte de tu biblioteca personal. Te voy a dejar también las ligas de nuestras redes sociales, de nuestro podcast, nuestro canal de videos a través de YouTube, donde vas a poder ver las cápsulas que hemos hecho con anterioridad y que esperamos ser de utilidad. En esta ocasión hemos hablado de la ciencia de la recolección, espero que sea de utilidad y nos vemos en una siguiente cápsula. Yo soy Rogelio de Hoyos de DA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios.